comentado, Lilia Vélez Iglesias, comisionada de la CAIB, encargada, responsable, junto con Blanca Lilia Ibarra, junto con Samuel Rangel, del tema de la transparencia pública. Blanca Lilia y Lilia Vélez prácticamente llegan en el mismo momento, por decirlo de alguna forma, con unos meses de diferencia. Con un año. ¿Un año? Ella tiene 2 años. Ella ya tiene 2 años, pero llegan en un contexto de crisis, sobre todo para la Comisión de Acceso a la Información Pública. Recuerde, bueno, pues el penoso escándalo de Juárez Acevedo, el comisionado presidente de la CAIB, que fue descubierto como un mentiroso, pues violó las reglas que se solicitan para ser un comisionado, la independencia de los partidos y de organizaciones políticas. A ese contexto se suma pues una mayoría permanente que el gobierno marinista construye alrededor de la CAIB para mantener el tema de la opacidad. Pero la verdad, Lilia, es que tanta protección que la CAIB entonces le dio al gobierno estatal, los pocos instrumentos para obligar a los funcionarios, el escándalo de Juárez Acevedo, dejaron muy lesionada a la Comisión de Acceso a la Información Pública. El número de recursos y el número de solicitudes descendió dramáticamente. Así es. No tanto el número de solicitudes, más o menos se ha mantenido en los últimos años, pero el número de recursos no ha crecido como debiera crecer, ¿no? Como ha ido creciendo en otros estados similares a Puebla. Sí me parece que hubo un tema de credibilidad muy fuerte, hubo muchos meses en donde la CAIB solamente salía en notas en las que se hablaba de estos escándalos, entonces eso pues de alguna manera hace que una organización, un órgano en donde la gente acude tratando de confiar en que va a resolver su derecho de acceso, pues finalmente hace que no confíe en ese órgano, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos intentado hacer pues es cerrar esa puerta, decir, bueno, ya terminó, ya pasó este escándalo, ahora lo que queremos es demostrar que como órgano garante, con todas las limitaciones que podemos tener porque tenemos un marco jurídico bastante rebasado, bastante retrasado, pues vamos a tratar de ir construyendo o reconstruyendo la confianza ciudadana en el derecho de acceso. Ahora, oye, Lilia, uno de los principales problemas actualmente es que ya ustedes en los últimos meses están resolviendo a favor del ciudadano, ¿no? En el caso de facturas, de copias de facturas, etcétera. Pero ahora son las autoridades las que no le hacen caso. O sea, primero la CAIB, dices, pues los comisionados ahí protegen las resoluciones, dicen que no que la información es reservada. La información es reservada. Ahora, bueno, pues se hace un esfuerzo por decir no, que se abra, pero el gobierno dice, se quedan fingiendo demencia, ¿no? Entonces, el caso es que a los ojos de la sociedad, de la ciudadanía, tristemente quizá también de algunos medios, como que la gente sigue viendo a la CAIB como un organismo con un buen fin, pero inútil materialmente. Pues mira, lo que nosotros queremos que la gente entienda, y es cierto, o sea, es cierto que a veces no tenemos las herramientas legales para poder obligar al sujeto obligado, al ente público, para que cumpla nuestras resoluciones. Quisiera decir que las resoluciones en la ley son inatacables de parte del sujeto obligado. Una vez que la comisión resuelve, el sujeto obligado debe publicitar la información. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dicen no? Pues lo que procedemos a hacer es darle vista a la SEDECAP, que es el órgano de control, y ellos tienen que hacer la investigación y en su caso sancionar conforme a la ley de responsabilidades. Ahí es donde, digamos, eso ya no queda y eso es lo que pues ustedes no tienen dientes. Pues sí, no tenemos nosotros esas facultades. En el proyecto que, no es un proyecto, en el documento que entregamos recientemente a los diputados, planteamos que la comisión tenga facultades de sanción, tanto poder hacer amonestaciones verbales como poder hacer amonestaciones escritas y luego multas, ¿no? Y si es muy grave el caso, pues sí, pues, darle vista a la SEDECAP. ¿Por qué? Porque de alguna manera la experiencia de otros comisionados con los que platicamos sobre el tema nos dice que muchas veces el hecho de que la comisión pueda sancionar en este sentido, pues hace que los funcionarios tengan mayor voluntad de cumplir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los vas a sancionar, lo vas a hacer público y a lo mejor no es tanto la multa, sino el hecho de que públicamente quede como sancionado, ¿no? Pero entonces, a nuestros funcionarios les vale gorro. O sea, apenas Ernesto Aroche ganó un amparo con ustedes, bueno, ustedes le resolvieron a favor con un asunto de unas facturas, ¿no? Los vehículos que el gobierno adquirió, ¿no?
Ese es uno reciente que Sí. discutimos apenas, es de Karina Castillo, en ese caso, y había ya un antecedente de otros solicitantes y recurrentes. Que no han entregado la información. ¿Qué asuntos han resuelto de relevancia, por ejemplo, en los últimos 6 meses? Mira, de relevancia me parece el caso de la averiguación previa de Joel Arriaga, que también hay un incumplimiento y ya está la denuncia presentada en SEDECAP. Igual la comisión falló por unanimidad que se tenía que entregar esta documentación protegiendo datos personales. ¿Por qué? Pues porque ya no está abierta esta investigación, ¿no? Pero, Entonces, digo, es una investigación que data de los años 70, ¿no? No estaban obligados en ese entonces a conservar documentalmente todo ese tipo de archivos, ¿no? Sí lo la tienen, ley ¿eh? es obligatoria a partir del 2004, ¿no? Pero el documento existe, la averiguación está integrada y está archivada, de hecho estuvo en posesión de la comisión, la investigación se hizo poco antes de que yo llegara, pero sí ok. me tocó votar. O sea, físicamente ustedes han Físicamente verificado nosotros sabemos que existe, Ok. la vieron, en este caso la ponente fue la comisionada Blanca Lilia, ella tuvo ahí los documentos y se pudo ver que existen esos documentos y que dado que ya no se está haciendo esta investigación que fue archivada, pues que se tienen que entregar porque las averiguaciones previas se reservan en el momento en que están vigentes para que no se obstaculice la investigación, pero esta investigación, como bien dices, pues tiene 30 años, se cerró por la imposibilidad de detectar a los culpables y entonces, bueno, pedimos que se entregara, en este caso al recurrente, y tampoco lo han hecho, ¿no? Ahí ya presentamos la denuncia y, bueno, queda en manos de la SEDECAP. ¿Qué otro caso, por ejemplo? Pues casos interesantes tienen que ver con Casa Puebla, gastos de Casa Puebla, que son de Ernesto Aroche, gastos de Casa Puebla, el mobiliario de Casa Puebla, todo lo que es inventario de muebles, bienes inmuebles, ese también es un recurso que resolvimos. El tema de los automóviles, que bueno, ya había habido solicitudes y recursos y ahora hubo uno nuevo. En este caso se ordena la entrega de todo el listado de los automóviles comprados en 2009 porque así lo pidió la solicitante, excepto seguridad pública, que esos sí están reservados por motivos de seguridad, ¿no? Otro interesante pues es el que también resolvimos sobre los gastos del secretario de Finanzas, gastos por viajes al extranjero, ¿no? Que nos parece pues que también es información de libre acceso público porque es obviamente recursos públicos. Sí, veo un poco que se ponen las pilas a fallar en contra del gobierno a partir sobre todo de que Blanca Lilia y tú están sumando votos y digamos que el consejero gobiernista se ha quedado únicamente Samuel solito, ¿no? Pues yo no le pondría ese calificativo, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en donde hemos aprobado por unanimidad. De hecho, el caso de estos dos que les menciono fue por unanimidad. Sí tuvimos una diferencia de criterios o de posiciones en el caso del convenio de COFIA. Este caso él sí votó en contra y la comisionada y yo votamos a favor de que se entregara este contrato que se firmó con Financiera COFIA para que fuera recaudadora del gobierno del Estado. Ahí sí, por ejemplo, sí tuvimos una diferencia y él incluso hizo un voto particular manifestando que estaba en desacuerdo, ¿no? Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, el caso de los gastos en medios de comunicación? Pues en gastos hay varias solicitudes, ahorita no hemos tenido recursos, pero también ya se falló. Tuvimos una, no específicamente medios de comunicación, sino encuestas, todo lo que era encuestas que se han pagado también de Ernesto Aroche, y también fallamos a favor por unanimidad. Uno de los problemas de la CAIP viene desde su origen, Lilia, que es esta versión jurídica de la CAIP como un organismo dependiente, auxiliar del Poder Ejecutivo, es decir, con una autonomía ficticia. Como acotado un poco. Después se hizo la reforma para ajustar al constitucional, sin embargo, bueno, la autonomía no se dio en sentido estricto, efectivamente pues seguimos dependiendo en muchas cosas del Poder Ejecutivo, solo tenemos atribuciones sobre el Poder Ejecutivo, lo cual está considerado como inconstitucional, por eso se interpuso la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, aún no se ha resuelto en la Corte y ya se hizo la reforma constitucional para que tengamos autonomía y tengamos atribuciones sobre todos los poderes y sobre los ayuntamientos también. Sin embargo, está condicionada a que se modifique la ley. En tanto no se modifique la ley, pues la autonomía todavía está pendiente, ¿no? El PRI mismo, que le quitó que nunca quiso admitir esta autonomía, al final quiso vender el tema en la campaña de Javier López Zavala como una reforma constitucional precisamente, pero que todavía no baja a nivel de ley secundaria. Se tiene que modificar
modificar la ley porque en el transitorio, en el tercero transitorio, establece que mientras no se modifique la ley, pues la comisión sigue operando exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando como comisión? Y esto sí quisiera pues un poco resaltarlo porque en la discusión pasada la comisión no participó. En este caso, la comisionada Ibarra y yo le planteamos al presidente la necesidad de una postura institucional y se sometió a pleno y él también lo apoyó. Se hizo un documento en el que estamos diciendo, bueno, pues una buena ley necesitaría tener esto por lo menos, ¿no? Y lo que pensamos es de manera respetuosa que el legislativo tome en cuenta algunas consideraciones que ahí hicimos, ¿no?